Estimados alumnos, bienvenidos a la sesión virtual del curso de Comunicaciones 1. En esta sesión aprenderemos sobre las estrategias y niveles de comprensión lectora, así como las diferentes técnicas de lectura. Todos estos puntos serán relevantes para procesar la información extraída de textos escritos. Empecemos. ¿Cuáles son las estrategias para comprender una lectura? La estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Por ello, analizaremos cuáles son las estrategias antes, durante y después de la lectura para lograr una excelente comprensión lectora. Estrategias antes de la lectura. Identificar el propósito de la lectura. ¿Para qué voy a leer? Por ejemplo, porque quiero aprender, para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz alta, etc. Identificar los conocimientos previos sobre el tema que se va a leer. Predecir los contenidos que se van a leer. Revisar los títulos, subtítulos, imágenes del texto antes de leerlo. ¿Y cuáles son las estrategias durante la lectura? Subrayar la idea principal de cada párrafo de desarrollo. Subrayar la idea principal de cada párrafo de desarrollo. Finalmente, ¿existen estrategias después de la lectura? Claro que sí. Debemos formular y responder preguntas para seguir analizando e interpretando el contenido del texto. Debemos redactar resúmenes, elaborar organizadores gráficos, reflexionar sobre nuestro proceso lector. Leer es comprender, puesto que siempre que se lee se hace para conocer un tema, si no, carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, ante un mismo texto no podemos pretender una interpretación única y objetiva. Existen diferentes niveles de comprensión lectora. Tenemos el nivel literal. La comprensión se da de manera explícita. Para lograr este nivel es importante la memoria y la capacidad de ubicar la información adecuadamente. Las preguntas de qué, quién, con quién, dónde, entre otras, nos permiten alcanzar este nivel. Luego tenemos el nivel inferencial. En este nivel se buscan relaciones que van más allá de lo leído, relacionándolo con ideas previas y formulando hipótesis. La meta de la lectura a nivel inferencial es la elaboración de posibles conclusiones. Por lo cual, preguntas como ¿por qué?, ¿qué pasaría?, ¿a qué se refiere?, permiten alcanzar este nivel. Por último, tenemos el nivel crítico. En este nivel se emiten juicios valorativos y opiniones acerca del texto leído, por cual preguntas como ¿qué opinas?, ¿crees que?, ¿qué hubieras hecho?, permiten alcanzar este nivel. Al momento de leer, ¿cómo diferenciamos las ideas principales de las secundarias? ¿Es fácil hacer este discernimiento? La idea principal es aquella que sintetiza o resume en solo uno o dos enunciados el tema desarrollado a lo largo de todo un párrafo. Puede ser explícita, clara, evidente o implícita, sobreentendido, tácito. Para poder identificar la idea principal es necesario responder la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante de la lectura? Las ideas secundarias son aquellas ideas que desarrollan o explican el contenido de la idea central. De esta forma, cumplen en el texto diversas funciones como comparar, contrastar, ejemplificar, fundamentar, reiterar, etc. ¿Qué técnicas de lectura podemos utilizar para comprender mejor los textos? Cuando tengas que leer textos largos, es importante que dividas la información en pequeños apartados para aplicar correctamente las técnicas de lectura, las cuales son el subrayado, el parafraseo, el sumillado y el resumen. La técnica del subrayado implica resaltar las ideas principales de los párrafos de desarrollo de un texto académico. Adicionalmente, se puede rescatar palabras y verbos claves.
Esto nos permite organizar y comprender mejor lo que leemos, evita que nos distraigamos, favorece la lectura comprensiva y facilita el repaso, al permitirnos fijar la atención en lo seleccionado previamente, como lo más importante. La técnica del parafraseo. ¿Qué es la técnica del parafraseo? La técnica del parafraseo implica transformar con palabras propias o en un lenguaje más sencillo una idea expresada en el texto. Existen dos tipos de parafraseo. La paráfrasis mecánica, en la que se emplea sinónimos para reemplazar algunas palabras y así se realizan cambios mínimos en las ideas del texto original, y la paráfrasis constructiva, la cual implica modificar significativamente la expresión de la idea del texto sin alterar su significado original. La técnica del sumillado. ¿Qué es la técnica del sumillado? Implica parafrasear la idea principal de un párrafo de desarrollo, lo cual permite desarrollar la capacidad de análisis, pues exige examinar el texto detalladamente y distinguirla de las ideas secundarias. La técnica del resumen. La técnica del resumen permite reducir un texto expresando con las mismas palabras del autor las ideas principales, vinculándolas unas con otras, sin perder la claridad expositiva. Si se introdujeran palabras propias de quien realiza el resumen o apreciaciones personales, o se variara la secuencia, ya no sería un resumen sino una síntesis. Antes de finalizar la lección, recordemos que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado del texto mediante la interacción activa con el lector. Por lo tanto, se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica. Además, tengamos presente que es ideal utilizar estrategias antes, durante y después de la lectura, así como técnicas de lectura para lograr una correcta comprensión. Gracias, nos vemos en la siguiente sesión.